Y yo les traigo un poquito de realidad en relación a la parte interna de la empresa, ¿sí? Porque una de las primeras cosas que tenemos que pensar es, ¿y en casa cómo estamos para adentro? ¿Sí? Porque tomar una decisión así implica que yo tenga que tener muy organizada la empresa para poder pensar en el mercado externo. O si no, no podemos embarcar en una aventura que nos puede llegar a desfinanciar la empresa, ¿sí? Entonces, ahí les voy a compartir pantalla. La base para todo, para cualquier cosa que vamos a hacer, no solamente para esto que es la internacionalización, que hablamos de, más allá de exportación, de la internacionalización por el hecho de que ya empezamos a pensar global. O sea, nuestra cabeza tiene que empezar a cambiar porque ya nuestro pensamiento ya no es local, es global en ese momento. Entonces, la base de todo es planificar, ¿sí? ¿Planificar me asegura el éxito? No, pero lo que me permite es errar lo menos posible, o en cosas que sean muy sencillas, ¿sí? Que por ahí no las tomamos en cuenta. Entonces, y planificar significa llevar las cosas a un papel. Llevar las cosas a un papel, que tengan un objetivo, que tengan una meta, ¿sí? Que tengan un responsable, que tenga fecha, que tenga presupuesto, ¿sí? Entonces, o sea, con todos esos componentes yo puedo empezar a avanzar en pensar en la internacionalización. Nos permite tomar mejores decisiones, ¿sí? Y también de ver las alternativas, ¿sí? Si es que el plan original no funciona. Uno de los primeros puntos es evaluar esa capacidad, ¿sí? Exportadora que puedo llegar a tener, considerando una serie de análisis. Uno, ¿sí? Que es la organización en sí, en cómo está. O sea, y siendo sinceros, ustedes piensen, o sea, hagan una introspectiva y piensen cómo está su empresa hoy, ¿sí? ¿Tienen una declaración de visión, de misión? ¿Pensaron o tienen escritos sus valores? ¿Tienen una página web con un catálogo? ¿Tienen, aunque sea una landing page, ¿sí? Que pueda presentar su empresa? Esa página está adaptada hacia el mercado meta al cual quiero llegar, ¿sí? Brasil u otros lugares. El producto o el servicio que yo tengo, o sea, realmente está haciendo, o sea, hice alguna serie de consultas y de test para saber si es un producto que se puede internacionalizar, porque hay veces que tenemos que cambiar cosas, ya sea etiquetas, colores, hay veces que la misma marca tiene que ser cambiada, porque hay veces que en los países a los cuales apuntamos, alguna palabra o alguna marca local que tiene nuestro producto, en otro país significa algo diferente, ¿sí? Y a veces hasta puede ser ofensivo. Entonces, en todo ese tipo de cosas tenemos que pensar. Y en cuanto al producto, ¿qué es lo que vamos a exportar? Un solo producto, una línea de productos, ¿sí? O en el mismo caso del servicio. Y ahí les cuento una experiencia personal. En el caso mío, de mis servicios, o sea, yo no internacionalicé todos mis servicios. Yo acá trabajo mucho en el mercado interno, con consultoría, trabajo con el sector público también, pero las cosas que internacionalicé no fueron todas, ¿sí? Yo internacionalicé lo que es planificación estratégica, y todo lo que conlleva la consultoría de ser agente de apoyo internacional, desde lo que es el armado de una rueda de negocios hasta la apertura de mercado en el mercado de destino y el acompañamiento. Entonces, o sea, no es todo, sino determinadas cosas. Algunas consultorías de calidad también. También tenemos que ver el contexto, ¿sí? Cómo está, no solamente en nuestro país, sino también cómo está en el país de destino. ¿Sí? Si está siendo un contexto tumultuado, que está por tener elecciones, si va a haber un cambio radical. O sea, todo ese tipo de cosas también tenemos que tener en cuenta, con la cual tenemos que tener una visión muy amplia de actualidad global. ¿Sí? Y nuestro mercado meta tenemos que tenerlo también bien definido,
con lo que no sé si hablaron en alguno de los cursos anteriores, me parece que sí, en definir el arquetipo de cliente que tengo que tener en cuanto a cuáles son sus gustos, dónde están, quiénes son, cómo piensan, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus frustraciones, qué es lo peor que le puede pasar en el tipo de servicio o producto que estamos teniendo, cuáles son sus miedos. Entonces, una vez bien definido todo eso, ¿sí? Podemos llegar a pensar. Toda esta parte de preparación puede llevar de 1 a 3 años, como para poder organizar bien la empresa, porque no solamente es la cuestión tal vez de estructura, sino también es la cuestión de las personas que están involucradas en eso. Una misma, o sea, hay lugares donde he ido donde hay una persona que es la encargada de hacer todo. Y obviamente que lo hacen igual, o sea, yo les llamo, vos estás colocando, o sea, un producto en el mercado externo, pero con millones de errores, con millones de retrasos, con enojos, cancelaciones y un montón de cosas que lo que les traemos acá es lo sugerido, ¿no? Porque de hacerlo hacen igual, pero sufren un proceso traumático en el camino. Dentro de las fases que tenemos que tener en cuenta en la planificación, está primero lo que llamamos el plan de marketing, que es lo que hablaba Ernesto anteriormente, y donde ahí definimos muy bien todo lo que son los objetivos y las estrategias de inserción en el mercado meta. En una empresa me había pasado que utilizaron el mismo equipo de marketing y diseño local para poder armar todas las piezas y todo el plan para externo. Y ese otro país, de otra lengua, ¿no? Hicieron una traducción textual del castellano al otro idioma. Y cuando uno hace una traducción así, no es solamente la traducción, es la adaptación, porque tiene que tener el mismo sentido que nosotros le queremos dar. O sea, se tiene que entender del otro lado y no una traducción textual. Entonces, por supuesto, se habrán imaginado los resultados, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que, o sea, había que contratar un equipo local, que es el que te va a dar el timing, que es el que te va a sugerir cosas para poder tener una mejor inserción en el mercado meta. Luego tenemos el plan organizativo, porque ahí tenemos que ver todas las leyes que tenemos que tener en cuenta para la exportación, o sea, la logística, que es lo que hablaba Ernesto también, en cuanto a los proveedores, porque también cuando estamos localmente, o sea, sabemos los vericuetos que podemos llegar a tener y los inconvenientes con los retrasos y demás de los proveedores, pero cuando ya es el mercado externo no nos podemos dar ese lujo, ¿sí? Hay que ver si tenemos que comprar más herramientas, tenemos que tener más equipamientos y tenemos que incorporar más control de calidad o incorporar un control de calidad porque no lo teníamos. Poder definir mejor los costos de producción. O sea, hay lugares también que me ha pasado que tienen toda la intención de exportar, pero no están conociendo ni siquiera su costo interno local de producción. Entonces, o sea, esas cosas, antes de embarcarse en una aventura, como les digo yo, o sea, hay que tener definida todas esas cosas que no son un detalle menor. En cuanto al plan operativo, también lo mismo, porque tenemos que tener en cuenta a la gente que tiene que componer, que no solamente es la parte interna, nuestros personales, sino también, o sea, los asesores que tal vez necesitamos para poder comenzar a pensar o planificar en la exportación. Y cómo se van a organizar, ¿no? En la parte administrativa, por ejemplo, es una de las que más sufre en esto, porque si utilizamos el mismo equipo de administración para lo que va a ser toda una puesta en escena en la parte de exportación, se suelen suceder guerras internas. ¿Por qué? Porque no se avisa a toda la empresa, entonces empiezan los tiras y aflojes en cuanto a aquellos de comercio exterior que siempre están pidiendo cosas, y porque la operatoria, la dinámica, los requisitos son diferentes. Entonces, hay que tener por lo menos una persona, digamos, que sea la interfaz que pueda comunicarse con el resto, como para hacer de
de intermediario entre las cosas que se van pidiendo, si es que no se puede tener un equipo, o sea, lo ideal es tener un equipo, ¿no? Un equipo completo que sea el de comercio exterior. Pero obviamente las pymes a veces eso no es posible, pero sí hay que tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Y por supuesto el plan financiero, ¿sí? Que también nos hablaba Ernesto sobre todos los ítems que hay que tener en cuenta para la determinación de los costos, que no son los mismos que son para el mercado interno, porque acá implican otros costos que no tenemos cuando vendemos en el mercado local. Y no solamente eso, sino también tenemos que pensar en el costo que vamos a tener de permanencia en el mercado, ¿sí? En cuánto tiempo vamos a tener ese retorno de la inversión, que va a ser mucho más lento. En qué previsiones tenemos que tener en cuenta, que los problemas que vamos a tener afuera no van a ser los mismos que vamos a tener adentro, ¿sí? Y empezar a simular escenarios, desde los más optimistas hasta los más pesimistas, ¿sí? Bien, entre una de esas cosas, de las cosas que tenemos que hacer es, eso ya lo vieron, creo que en el módulo 1, es hacer este análisis FODA, que no me voy a detener mucho en esto porque ya lo vieron, de la empresa, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta, o sea, este proyecto que van a tener ahora de exportación, ¿sí? Cuáles son las debilidades que tienen con respecto a eso, cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas a las que pueden estar expuestos y cuáles son las oportunidades que tienen, sabiendo que las debilidades y las fortalezas son internas y son controlables, y las amenazas y las oportunidades están afuera y eso es incontrolable, ¿sí? Y que las debilidades y amenazas son negativas y son variables negativas, y las fortalezas y oportunidades son variables positivas, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos bien? También otro análisis que tenemos que hacer, que también lo vieron en el módulo 1, es el análisis de todo el contexto, ¿sí? Un análisis que le llamamos PESTEL por sus iniciales. Son un análisis político, o sea, qué tipo de ambiente político hay en ese momento, tanto en nuestro país como en el país de destino, ¿sí? Es un país más bien, que es más bien proteccionista, o sea, que es más liberal, que es más dictatorial, hay una dictadura, bueno, esas cosas influyen muchísimo, cómo es el ambiente económico, ¿sí? Cómo está su riesgo país, cómo está su PBI, cómo, cómo es la parte social también, o sea, cómo piensa la gente, cuáles son sus gustos. En cuanto a la tecnología, están, digamos, un país que apuesta mucho a la tecnología, como Chile, por ejemplo, o tal vez un poco menos, como otros países, dentro de América Latina. Entonces, y nosotros cómo estamos también, cómo nos comparamos en relación a eso. En cuanto a la parte ecológica también, es un país que apuesta a la sustentabilidad, a la protección del medio ambiente, porque ahí, si es así, seguramente van a haber algunas normas técnicas que están reguladas con respecto a eso. La parte legal también, o sea, conocer la parte legal, y fíjense que tanto desde nuestro país para afuera como en el país mercado meta que queremos llegar, este tipo de cosas muchas veces, o sea, es interesante nutrirnos de información externa, ya sea de una agencia de comercio exterior, ya sea gubernamental, o sea privada, o un organismo, o un equipo de consultores, o un consultor que esté afuera y que nos pueda dar esa información fidedigna, ¿sí? Y en cuanto a las barreras que nos podemos llegar a encontrar en ese momento de exportación, tenemos lo que llamamos los factores históricos, lo llamamos porque a ver cómo es la historia de ese país en cuanto a está muy volcado al mercado interno y tiene poca historia para el mercado externo, o viceversa, o digamos es indistinto. Eso también, o sea, quiere decir mucho. Los factores culturales, sí, porque, o sea, nosotros en general, o sea, en Argentina, la mayoría en realidad de América Latina, somos cortoplacistas. Entonces, si vamos a pensar que vamos a tener un retorno en el corto plazo, y mejor pensarlo mejor, porque esto es algo que empieza y es muy lento, y después una vez que ya se entra en el círculo, como todas las cosas que recién empiezan,
y que seguramente hay muchas cosas que por más que tomen en cuenta muchas de estas se van a equivocar, tiene un ritmo diferente que al interno. Luego también está lo que llamamos los factores estructurales en cuanto a la logística, ¿sí? Recién había uno de los participantes que preguntaba con respecto a los puertos comerciales. Bueno, pensar en eso, o sea, qué tipo de logística es necesaria, dónde están las vías, no me queda cerca, me queda lejos, es terrestre, es marítima, es aérea, muy importante. Luego también, o sea, ver qué tipo de proteccionismo tiene mi mercado meta a la industria local, porque muchas veces ponen barreras a la importación de determinados productos para proteger el mercado local. Entonces eso tenemos que estar sabiendo. La escasez de divisas, como nos está pasando a nosotros ahora, bueno, ¿cómo estamos con respecto a eso? Normas técnicas, porque muchas veces, generalmente todo lo que tiene que ver con productos que tengan que ver con laboratorios, alimenticios y demás, tienen una serie de normas técnicas, sanitarias, fitosanitarias, que es el último punto que ven ahí, que hay que cumplir para poder ingresar el producto. Eso también, porque eso tiene sus costos también. O hay veces que hay que adaptar ciertas cosas en cuanto a tamaño, en cuanto a packaging a veces. La legislación antidumping, que es, creo que Ernesto lo llegó a nombrar, que tiene que ver cuando yo voy a colocar en otro país mi producto con un precio inclusive menor al que estoy vendiendo en mi país. Y eso no se puede hacer, o sea, eso está penado. Como decía él, por ahí se puede hacer por un corto periodo de tiempo como una estrategia de marketing, pero no mucho más, porque o sea, es ilegal. ¿Sí? Por eso hay que ver bien cómo está compuesta esa legislación antidumping. Muchas veces estas cosas se dan desde, inclusive desde el gobierno si el gobierno local, imagínense acá en Argentina, por ejemplo, da beneficios a ciertos productos, ¿sí? En cuanto a tasas y demás, o da subsidios para poder impulsar la exportación de ciertos productos, y yo tomando ese beneficio, quiero insertar eso en otro país y bueno, igual o sea, me lo van a rechazar. Los permisos también de importación, también, o sea, los requisitos en cuanto a eso hay que tener en cuenta, bueno, cuáles son todos los requisitos que pueden variar de país en país. Tener en cuenta también las normas de origen, ¿sí? De cada uno de los países, y las normas sanitarias y fitosanitarias. Y esto que le voy a contar un poquito, o sea, algunas cuestiones que tienen que ver ya con la parte práctica, ¿no? O sea, a mí me tocó acompañar a varios grupos, no del país, pero sí de otro país, y haciendo lo que tiene que ver con esta planificación y con esta inteligencia de mercado para poder lograr mercados meta. Y, o sea, me he encontrado de todo. Una de las experiencias, por ejemplo, fue la de hay un grupo de brasileños que yo creo que ya le había contado en el grupo, en el módulo de redes, la parte asociativa. Está el video inclusive en el módulo 3 de Apucarana, la de los gorros viseras, que era un grupo asociativo que por primera vez iba a comenzar a exportar. Tenían un producto de muy, muy alta calidad, que son los gorros viseras, pero los gorros viseras de las variedades y de los tipos que a ustedes se les ocurra. Cuando a mí me dijeron eso, yo al principio me asusté porque yo dije, gorros visera. Y después cuando empecé a investigar, porque tuve que estudiar bastante sobre el tema, me di cuenta que era todo un mundo increíble, donde están los gorros que son como ropa de trabajo, los que son de moda, los que son para eventos, los que son para deportes, y así una cantidad de variedades, de estilos y demás. Tuve que ir a visitar las fábricas en Brasil, cada una de las fábricas, y por eso vuelvo al tema de cómo está organizada cada una internamente, porque uno entrando a la empresa y conociendo y haciendo las preguntas, y haciendo un diagnóstico, uno ya se puede dar cuenta si esa empresa realmente va a poder tener éxito en una operatoria externa o no, ¿sí? Porque ya ves aquellas empresas que están ordenadas, organizadas, algunas con certificación de calidad,
el personal con su ropa de trabajo, con todos sus elementos de protección personal, los manuales, la página web adaptada y un montón de cosas que uno dice, bueno, esto sí, y vas a otro lugar tal vez que tenés que estar corriendo telas o corriendo, haciendo malabarismo para pasar entre las máquinas, y vos decís, bueno, esto acá no me da ninguna confianza para recomendar a un potencial cliente externo, ¿no? Entonces, y todas esas cosas se ven en campo, ¿sí? Yendo, viendo, visitando, y una de las primeras cosas que hay que hacer es salir y visitar ferias y eventos de los mercados meta que uno quiere ir, pero no siendo participante de la feria, sino yendo como visitante y viendo cómo se desarrolla todo eso, haciendo contactos, viendo las instituciones que son las que apoyan, contactándose con organizaciones, y ahí uno va tomando dimensión de en qué uno se está metiendo, ¿sí? Porque si no, o sea, puede llegar a ser algo esporádico. Porque me ha pasado de venir, ¿sabes que me fui a vacaciones a tal lugar y qué sé yo? Estuve contando y me dijeron que mi producto es re viable acá porque llevó unas muestras y bueno, está bien que te entusiasmes, pero empezá el proceso de planificación, organizate, anda a una feria, empezá a conocer el ambiente y sabé que vas a tener afuera, tenés que tener un socio local, ¿sí? Ya sea el que te va a distribuir, ya sea que si vas a franquiciar tu producto, pero tenés que tener a alguien afuera que te acompañe, sí o sí, porque si no es muy difícil. No lo digo, nada de lo que les digo es imposible, pero sí que se puede llegar a estrellar contra una pared. Como todo emprendedor, se van a levantar, pero cada uno de esos tropiezos, ¿sí? Disculpa, que vos estás compartiendo, si querés dejar de presentar así te vemos grande. Perdón. Ah, está Perdón, genial. salí Perdón la nomás. molestia, perdón No, la está bien. interrupción, Pau. No, está bien. Bueno, les decía que estas cosas se ven en campo. Bueno, una vez que fui, visité, vi las fábricas, hablé con cada una de las personas, vi cuáles eran sus objetivos. O sea, había personas, fíjense, o sea, la importancia de algunos detalles. Por ejemplo, Buenos Aires, si hay un mercado como Buenos Aires, por ejemplo, no es como acá la frontera, que nosotros tenemos un portuñol que entendemos. En Buenos Aires no entiende nada del portugués, salvo que haya gente que por alguna cuestión lo sepa. Y Brasil, los que no están en la frontera, también lo mismo, no entienden nada del español. Entonces, algunas conversaciones y algunos diálogos, ¿cómo se daban? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿En qué idioma? En inglés. En inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se entendía el español, no se entendía el portugués, bueno, los dos entendían inglés y bueno, vayan por el inglés. Pero si uno de los dos no tenía inglés, ¿qué pasaba? A veces no tenían un catálogo de producto adaptado. Si uno va a ir a otro país y vos tenés que llevar tu catálogo adaptado a ese mercado. Previamente hecho un análisis, obviamente, de si el producto está bien así, con todos los requerimientos que tiene que tener, si es una marca que va a pegar en el exterior o no, ¿sí? Porque a veces que tenemos que cambiarla, y un montón de otras cosas, ¿sí? Pero para empezar, o sea, si nosotros queremos que nos vean, ¿ya? O sea, nuestra página web o nuestra landing page tiene que estar adaptada hacia afuera, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, mi mercado es brasilero y bueno, tenemos que traducirla al portugués y también al inglés. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Una vez que pude hablar con él, bueno, me tuve que ir a hacer, o sea, la parte física de inteligencia comercial a Buenos Aires. Y ahí tuve que empezar a contactar a las grandes empresas que podían ser ¿cómo es? Que podían ser grandes clientes, ¿no? Para el volumen también que ellos tenían.
Y ahí, bueno, fui a Falabella, me contacté con Elepants, o sea, me contacté con un montón de empresas según el tipo de producto que ellos tenían. Cuando voy a Falabella empiezo a hacer algunos levantamientos físicos así, de cara a cara, ¿no? Y me había llevado una sorpresa porque había algunos chicos que estaban con gorros visera y cuando le empiezo a preguntar, yo, un gorro visera, me compro una vez cada 10 años, ¿no? Me encontré con chicos que se compraban gorros viseras 3 veces al año, de un valor que, no sé, podemos decir hoy 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 pesos por cada compra. Y sacaban el gorro y me mostraban, mirá, o sea, yo me doy cuenta de la calidad por esta costura acá, porque está en esta parte se respira, porque era, o sea, y realmente eran compradores que sabían lo que estaban comprando, ¿sí? Bueno, y así, bueno, esa es la forma por ahí, yo porque trabajo para una organización afuera, que es el SEBRAE, ustedes ya les había comentado, que hace un apoyo a emprendedores, así como la facultad también ahora está pretendiendo hacer, ¿no? Donde nosotros éramos los agentes en este caso yo era la agente de apoyo para ese grupo de empresas brasileñas que quería desembarcar en Argentina. Y mismo así, o sea, había algunas más chiquitas que se quisieron embarcar igual, o sea, cometieron un montón de errores, ¿sí? Ya sea por no tener un catálogo adaptado, no tener su página web adaptada, no tener sus costos bien definidos, ¿sí? Solamente tener su costo del mercado interno. Entonces, bueno, y había otras, por supuesto, que estaban súper preparadas. Pero bueno, a lo que voy con esto es, si pretenden hacer algo serio, o sea, hay que planificar y hay que organizarse. Tampoco pensar de que, bueno, ahora el cambio nos favorece, entonces acá no me está yendo muy bien, voy a salir afuera. No, porque esto tiene que estar dentro de la estrategia de desarrollo y crecimiento de la empresa. Tiene que partir de la estrategia de la empresa. Si no, o sea, las cosas después cambian y yo desatendí mi mercado local, me quedé sin clientes acá, me engolosiné afuera, en el proceso también perdí porque no había sido que no era tan fácil, había muchas cosas que no sabía, había muchas cosas en las cuales tenía que invertir y no estaba dispuesto en este momento, no tenía el respaldo necesario porque parece que hay que tener espalda y hay que tener un buen capital de giro. Entonces son todas cosas que si yo internamente no estoy bien organizado, no tengo un buen desarrollo de mis procesos medidos y con indicadores y controlados, entonces no puedo pretender que afuera me vaya bien porque los tiempos de retorno de la inversión afuera son más lentos. Una de las cosas que se recomienda, ¿sí?, es poder contar con un gerente de exportación, ¿sí? Alguien que se ocupe de eso porque si ustedes están con trabajando y están ocupando todo el mercado interno, bueno, tiene que haber una persona que se encargue de ese mercado externo y que sea alguien que sepa más que yo, ¿sí? Porque parte de ese éxito, de ese fracaso de la exportación va a depender de la calidad que tenga el área de exportación que yo tenga en la empresa, ¿sí? Y el gerenciamiento, la gestión que se haga sobre la misma. La principal función que tiene que tener esta persona es la de hacer crecer la empresa en mercados internacionales, ¿sí? A medida que la empresa crece, el área también va a crecer y se van a ir integrando diferentes tipos de personas que me van a hacer el apoyo en eso, ¿sí? Entre sus principales funciones van a estar va a ser la evaluación de la competitividad de la empresa, va a definir las estrategias y el plan de acción, o sea que se va a ocupar del plan de marketing, va a tener que ejecutar el plan de acción, ¿sí? Y tener un monitoreo, un seguimiento, un control permanente de esto. Y va a tener que establecer todo lo que sean los planes de acción de acuerdo, obviamente, a la planificación, al plan estratégico de la empresa, a las directivas recibidas por la dirección, a la visión que tiene la dirección. Tiene que relevar permanentemente informaciones del o los mercados, ¿sí?, a los cuales quiere alcanzar. Tiene que identificar las oportunidades de negocios. Tiene que preparar y administrar
un presupuesto de exportación, ¿sí? Hay que tener mínimamente, hay que tener un cash flow, ¿sí? Con una proyección. Hay que optimizar la capacidad, tiene que estar en permanente comunicación con la parte productiva, porque hay que optimizar esa capacidad de producción porque todo eso es costo, ¿sí? Lo mismo que el control de inventario, los tiempos de entrega de productos, ¿sí? Hay empresas que quieren embarcarse en esto de la exportación y no tienen definido un control de inventario, ¿sí? Tampoco saben cuál es su capacidad de producción. Coordinar la elaboración de los planes de acción, ¿sí? En las distintas áreas del departamento. ¿Por qué? Porque tiene que estar todo alineado para que yo pueda llegar con las entregas y con lo que he prometido. Entonces tiene que estar alineado a los jefes de área de toda la empresa. Coordinar, llevar a cabo o coordinar los estudios de mercado con algún estudio externo. Mantener el contacto con todos los departamentos, ¿sí? En todo el proceso de exportación, en particular en lo que tenga que ver con la parte técnica, ¿sí? Para asegurarme de que ese producto salga con las especificaciones que tiene que ser, con la parte productiva y la parte administrativa. Tener un contacto permanente con el área de compras, ¿sí? Para que el producto terminado tenga los componentes que necesito. Porque en el mercado local a veces podemos llegar a cambiar cosas, porque tal vez nuestro cliente no es tan exigente, pero afuera no es así. Hay que tener un monitoreo también de la competencia, un monitoreo y capacitación de toda mi red de ventas, ya sea interna y externa. No, el equipo de ventas que tengo interno no es el mismo que voy a tener para el externo, ¿sí? O si no tengo equipos de ventas interno porque tengo clientes fijos y bueno, tengo que armar para el externo, tengo que armar uno. Organizar la comunicación, ¿cómo va a ser esa comunicación con el exterior? Recuerden que depende del tipo de país al cual nosotros estamos apuntando, los horarios son diferentes. ¿Sí? Cuando acá es de noche, en el otro lugar es de día. Entonces es algo que hay que coordinar. Hay que actualizarnos también sobre las tecnologías que se están ocupando, si las tecnologías digitales en el otro país. Coordinar toda la gestión de los pedidos de exportación y viajar a diversos países para tener contacto con el mercado externo, ¿sí? Porque, desde un escritorio nada más, es muy difícil tomar dimensión de lo que es afuera, de lo que es mi mercado. Y poder identificar así mis oportunidades de negocio. Y para todo esto, que ahora voy a dejar de compartir nuevamente, para todo esto, esta persona tiene que tener un determinado perfil. O sea, no basta muchas veces con que sepa solamente, el español, ¿no? Y el inglés. Hoy, depende de donde nosotros estamos apuntando, es necesario conocer otros idiomas. Hoy se está apuntando mucho al chino mandarín. Es una persona que tiene que ser súper resiliente, tiene que tener gran tolerancia, digamos, a los trabajos que sean bajo presión en el sentido de que por este tema de los tiempos y demás, y cuando tenga que viajar, porque hay veces que le puede tocar inconvenientes en los aeropuertos, dormir en los aeropuertos, tener reuniones desde la computadora en el aeropuerto. A veces les ha tocado a algunos gerentes o algunos agentes de ventas que tienen que pasearse por los países inconvenientes con las valijas que se quedan por los caminos. Entonces, hay una serie de cosas de perfil que tiene que tener esta persona, sí, que tiene que ser una persona de mundo, ¿no? Que me va a ayudar en este proceso y que va a embarcar en este asesoramiento para que me acorte también, porque todas estas cosas a mí me van a acortar ese periodo de aprendizaje que yo tengo que tener de la afuera. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que tenía para traer y contarles, mostrarles que está lindo, es lindo el mercado externo, ¿sí? Bueno, pero tenemos que conocerlo, ¿sí? Tenemos que caminarlo, tenemos que viajar, tenemos que pasar por una feria como visitante, después tenemos que pasar en una feria como expositor, y a partir de ahí vamos acumulando contactos, experiencia, aprendizaje,
potenciales socios y aliados.